Listo, entonces, claro, ahí con el EPOC, ¿no? O sea, es una enfermedad muy común en mayores de 65 y lo que decía ahora rato, también la neumonía, que es de las principales causas de muerte. Luego tenemos enfermedades hipertensivas y diabetes mellitus. Proporción de años de vida saludables perdidos. Avisas, le ponen acá. En mayores de 45 años ocurren por enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, cáncer, ¿sí? Ocupan los dos primeros lugares. ¿Qué es eso de años de vida saludables perdidos? Significa pues que llegas a cierta edad y llegas muy enfermo. Entonces vas a pasar más tiempo tratándote las enfermedades o hospitalizado, ¿sí? Y por eso se habla de proporción de años de vida saludables perdidos. Factores de riesgo, antecedentes de enfermedad cardiovascular, tabaquismo, tabaquismo cigarrillo, dislipidemia, dislipidemia es aquellas personas que tienen colesterol alto, diabetes mellitus, que ya hemos hablado de la diabetes, y eventos coronarios en familiares de primer grado de consanguinidad en hombre menor de 55 y en mujer menor a 65. Entonces, si usted tiene en su familia alguien que le haya dado una enfermedad del corazón y que sea familiar directo, o sea, primer grado de consanguinidad, es decir, tu hermano, tu mamá, tu papá o tus hijos, ¿sí? Y han desarrollado enfermedades coronarias, pues lo más seguro es que te pueda dar a ti también. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Neoplasias. ¿Qué es una neoplasia? Pues la definición es un poco más técnica, ¿no? Pero para que se hagan una idea, una neoplasia es un aumento del crecimiento en cantidad de células en un tejido, ¿sí? Generalmente células inmaduras y no especializadas, ¿ya? Ahora, explicándolo de forma menos técnica y más fácil de entender. Una neoplasia es un crecimiento celular anormal en un tejido y por lo tanto lo llamaríamos un tumor, ¿sí? Entonces una neoplasia es un tumor, ¿sí? Y esa neoplasia me puede llevar a un cáncer, sí, puede llevar a un cáncer, ¿ya? Por eso es que se habla de tumores benignos y tumores malignos. El cáncer es un tumor maligno, eso sí, ténganlo claro, cáncer es igual a tumor maligno. ¿Cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno? Ambas son neoplasias, ¿sí? Ambas son un crecimiento celular anormal de células inmaduras en un tejido, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre una neoplasia y la otra neoplasia? Porque los dos son tumores. ¿Cuál es la diferencia entre el benigno y el maligno? El benigno, tumor benigno, generalmente él crece hasta cierto punto y se detiene, ¿cierto? Y se encapsula a sí mismo. ¿Cómo es eso de que se encapsula a sí mismo? Pues sí, pareciera que hubiera una especie de capsulita que impidiera que el tumor creciera más, ¿sí? Entonces crece hasta cierto punto, se envuelve y deja de crecer. Eso es un tumor benigno. Un tumor maligno nunca para de crecer, entonces nunca se va a encapsular y va a crecer de forma descontrolada. Entonces, eso es un cáncer, ¿sí? Es un tumor maligno, es un cáncer, crece desproporcionadamente, se riega, sigue invadiendo tejidos, ¿ya? Entonces, eso es un cáncer, eso es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. El tumor benigno para de crecer, se encapsula, tumor maligno nunca para de crecer, nunca se encapsula. Bueno, entonces,
Eh, las neoplasias, ¿sí? Entonces aquí vemos cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de seno, ¿sí? Cáncer de mama, que es lo mismo, cáncer de cervix, el de cuello uterino, ¿cierto? Cáncer de próstata y cáncer de piel. Sí, son como los más agresivos, ¿no? Eh, hay tumores cerebrales, sí, y, y es complicado porque pues, no todos son operables, ¿sí? Incluso hay tumores benignos, ojo, ojo a lo que estoy diciendo. Hay tumores benignos que por muy, muy benignos que sean, el solo hecho de estar en un lugar donde no deberían estar puede causar daño, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener un tumor benigno, es decir, que no es cáncer, no es maligno, pero por el solo hecho de salir, por ejemplo, en el cerebro, pues te pueden hacer mucho daño, ¿sí? O te pueden causar la muerte, ¿sí? Así sea benigno, porque está en un lugar muy peligroso, ¿sí? Y que puede traer muchas complicaciones. Osteoporosis. Yo creo que de pronto esta también la han escuchado. Es una enfermedad, miren acá, ósteos de hueso, porosis es como de hueso poroso, ¿no? Generalmente los únicos que tienen huesos porosos son las aves para volar. Para nosotros no, pues no es normal que los huesos estén porosos, ¿cierto? Entonces es una enfermedad que ocurre por la pérdida de calcio en los huesos, ¿sí? Generalmente por bajos niveles de vitamina D, pero también por la edad. Por avanzada edad, esto es casi que normal, la osteoporosis. Mujer posmenopáusica, consumo sistémico de maneras crónicas de glucocorticoides y obesidad. Serían como los últimos factores de riesgo. No sé por qué la obesidad está de último, sí, debería estar entre los primeros, ¿sí? Porque es alarmante la cifra de obesidad y también es alarmante la cantidad de enfermedades que te pueden dar a ti por tener obesidad. O sea, la obesidad no es una enfermedad de por sí, vuelvo y lo digo, estos son factores de riesgo y la obesidad te predispone a que te puede dar diabetes, que te puede dar hipertensión, ¿sí? Enfermedades cardíacas, bueno, muchas otras, pero principalmente esas. Lo mismo la osteoporosis, o sea, la osteoporosis no es que te va a matar, no, es un factor de riesgo, pues estamos hablando de factores de riesgo, que te predispone a graves problemas de salud o te pueden causar la muerte. O sea, la osteoporosis es una enfermedad de por sí, ¿cierto? Pero como es una enfermedad que te predispone a tener huesos frágiles, pues te puede fácilmente dar una fractura y una fractura de huesos grandes, pues eso sí puede matar a un abuelito, ¿sí? Está comprobado que los adultos mayores, sobre todo los que ya están cercanos a los 80 años, cuando se han fracturado huesos grandes, ojo que cuando digo huesos grandes, me refiero a los huesos más largos del cuerpo, como por ejemplo el fémur de la pierna, ¿cierto? El fémur de la pierna, ¿cierto? Se fracturan y parte del contenido que hay en esa médula ósea a veces se mezcla con la sangre y pues puede causar problemas. Eh, y pues para un abuelito de esa edad es muy, muy difícil recuperarse de una fractura de huesos largos, ¿ya? Entonces, la osteoporosis es un factor de riesgo muy serio para los abuelitos. El sedentarismo es un factor de riesgo independiente para la mortalidad de cualquier causa para presentar enfermedad coronaria, ¿sí? Y de hecho el sedentarismo te lleva a obesidad, ¿no? Entonces, miren acá la imagen.
Y ¿para qué te predispone? Para hipertensión, enfermedad coronaria, osteoporosis, diabetes mellitus y obesidad. La actividad física aumenta hasta 2 veces el riesgo de presentar enfermedad coronaria. Entonces, ojo con esos abuelitos que mantienen quietos, muy, muy quietos. Hay que ponerlos a hacer algo, ¿cierto? Y por eso es que ustedes ven esos programas de algunos abuelitos que salen en las mañanas a hacer ejercicio, a hacer actividad física. Claro, es que eso, aunque ustedes no lo crean, eso es PIP, ¿cierto? Eso es PIP. Eso es promoción de la salud y prevenir la enfermedad. ¿Sí? Recuerden el significado de las dos P's, promoción y prevención. Entonces, que los abuelitos salgan a hacer ejercicio en las mañanas, aunque no lo crean, eso sirve mucho, porque quedarse mucho tiempo quietos facilita el deterioro de sus huesos, el deterioro de sus vasos sanguíneos y todo les va a costar más. Los desafíos del envejecimiento, ya no se preocupen que ya vamos a acabar, que por ahí oigo que se están saliendo, lo común, ¿no? Siempre que estamos para acabar se empiezan a salir. Los desafíos del envejecimiento. Primer desafío, envejecimiento y desarrollo. Los países actualmente desarrollados se enriquecieron antes de envejecer. Los países en vías de desarrollo están envejeciendo antes de haber resuelto el problema de la pobreza. Entonces, si bien es cierto que los países más desarrollados, como Japón, como los países europeos, tienen problemas más graves que nosotros en cuanto a la pirámide poblacional, ¿cierto? Ellos tienen problemas más serios que nosotros en cuanto a que hay más viejos que acá en Latinoamérica, o que la gente no quiere tener hijos, mientras que acá en Latinoamérica la gente pues todavía no se preocupa tanto por tener o no tener hijos, ¿cierto? Si bien es cierto eso, también es cierto que América Latina sigue siendo una zona muy pobre y esos problemas no los tienen ellos, ¿sí? A pesar de que su población allá es más vieja, no tienen el problema de la pobreza, que nosotros sí tenemos. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ojo, que el problema de la pobreza nosotros no lo hemos resuelto, entonces no podemos cantar victoria y simplemente decir, ay, mira cómo Japón se está volviendo viejo, ¿cierto? Porque pues en Japón no hay gente muriendo de hambre o gente con desnutrición severa o gente tan analfabeta, ¿cierto? O con apenas primaria escolar como sí lo hay acá. Entonces, eso es un gran problema que tenemos nosotros. Desafío número 2, la capacidad y la doble carga de la enfermedad. Para el 2020, más del 70% de la carga global de la enfermedad en los países en vía de desarrollo corresponderá a las enfermedades no contagiosas, los trastornos mentales y las lesiones. ¿Y por qué? Porque son esas enfermedades precisamente las que más afectan a los abuelitos o los adultos mayores, ¿sí? De enfermedades mentales no hemos hablado todavía, pero, ojo, que si bien es cierto que la esquizofrenia se agudiza más que todo en los jóvenes, en los hombres de entre los 15 y los 20 y las mujeres entre los 20 y los 30, sí es cierto que hay otros trastornos mentales que son propios de la vejez o enfermedades neurodegenerativas propias de la vejez. Enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, ¿cierto? Y trastornos mentales asociados más con a ese estado senil, ¿sí? O lo que llamamos demencia senil, ¿sí? Entonces, ojo que si bien los trastornos mentales pertenecen más al grupo de los adultos jóvenes, también es cierto que hay mucho abuelito que desarrolla demencia senil o desarrollan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, por eso es este grupo de enfermedades o trastornos, como lo quieran llamar, yo creo que es más recomendable llamarlo más trastornos que enfermedades. Este grupo de trastornos
sí se van a volver más importantes con el cambio generacional que está ocurriendo. La discapacidad y la carga de la enfermedad, dice, las discapacidades relacionadas con el envejecimiento pueden evitarse o retrasarse. Se necesitan políticas y programas que ayuden a evitar y a reducir la carga de la discapacidad. Ojo que no es lo mismo discapacidad a incapacidad. Son dos cosas distintas, ¿no? Suenan parecidos, pero no es igual, ¿sí? Entonces, incapacidad es una cosa, discapacidad es otra cosa. Incapacidad la que nos da el médico cuando nos enfermamos, ¿no? Incapacidades médicas. Cambio, discapacidad ya es algo más permanente, ¿sí? Entonces, por ahí está la diferencia entre incapacidad y discapacidad. Por eso se habla que en los abuelitos hay más discapacidad, no se habla de incapacidad. Desafío número 3, la modificación de un paradigma desfasado. Tradicionalmente la vejez se ha relacionado con la enfermedad, la dependencia y la falta de productividad. El aprendizaje no es solo cuestión de niños y jóvenes y el trabajo no es solo cuestión de adultos. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Que de todas maneras llegar a cierta edad no es impedimento para seguir aprendiendo. Hay mucha gente que se ha graduado de economía a los 40, hay gente que se ha graduado de física a los 50, hay gente que a los 50, 60 todavía está estudiando una maestría, un doctorado, ¿cierto? Entonces, la vejez no es un sinónimo de, ah, no, entonces ya no puedo aprender nada nuevo, ¿cierto? Hay gente que sigue y sigue y sigue estudiando, ¿sí? Así no sea una carrera, al menos un idioma, ¿sí? Y de hecho, estudiar idioma está comprobado que es una de las cosas que más enriquece nuestra corteza cerebral, ¿sí? Aprender a hablar un segundo idioma, un tercer idioma, es de lo mejor si uno quiere mantener el cerebro activo, ¿sí? Versus alguien que no estudia nada, no lee nada, ¿cierto? Entonces, esto que les estoy contando, se los digo porque hay gente que no cree, ¿sí? Hay gente que no cree que llegar a viejo ya no puede aprender nada. De hecho, hay un lema que dice burro viejo no aprende, ¿no? Pero eso no es cierto. Y de hecho, algo tan sencillo como las sopas de letras está comprobado que retrasan, no lo curan, pero retrasan la progresión de enfermedades como el Alzheimer, ¿sí? Entonces, los abuelitos que padecen de Alzheimer, cuando se les ponen estas cosas de sopas de letras, lo que estás haciendo es retrasarle esa progresión, ¿sí? Porque es una enfermedad progresiva, ¿no? Lastimosamente es una enfermedad que progresa y va empeorando y va empeorando y va empeorando, ¿sí? Pero se puede retrasar esa pérdida total de la memoria por medio de las sopas de letras, ¿sí? No me voy a poner a hablar de historias de eso porque si me pongo a hablar de historias de eso me dan ganas de llorar. Pero sí hay unas historias muy fuertes sobre el Alzheimer. Em, pero sí, o sea, lo más importante es no dejar nunca de aprender. O sea, el aprendizaje nunca debe terminar. Algunos dirán, no, yo ya estoy muy mayor para seguir estudiando enfermería. Y de hecho yo he tenido estudiantes con más edad que yo en este momento tengo 31, yo he tenido estudiantes de 35, de 40 estudiando enfermería y realmente, incluso cuando yo estudié en la universidad, tuve una compañera de 40 y se graduó a los 45, entonces realmente la edad nunca es un impedimento para seguir estudiando, por el contrario, seguir estudiando es lo mejor para usted prevenir que cuando llegues a esa edad no te dé una enfermedad como el Alzheimer. Porque una vez te empieza, créanme que es muy duro y es muy doloroso para los familiares. Bueno, luego está
el trabajo no es solo cuestión de adultos. Entonces, cuando hablo trabajo, no es que vamos a explotar a los viejitos, ¿no? Los vamos a poner a trabajar, no. Sino ponerlos a hacer actividades. Por ejemplo, enseñarles a hacer origami, figuras de papel, ¿sí? A hacer manillas, ¿ya? Entonces, todo lo que se puede hacer para que tanto la parte física como la parte mental no se queden quietas, estáticas, porque eso sí es malo. La modificación, bueno, sigamos acá. Dice, hay que explorar el paradigma que considera a las personas mayores participantes activos de una sociedad que integra el envejecimiento y que considera a dichas personas contribuyentes activos y beneficiarios del desarrollo. Es decir, hacer que ellos, esas personas se sientan parte del sistema, ¿sí? Que no se sientan aislados o abandonados. La feminización del envejecimiento. Las mujeres viven más tiempo que los hombres en casi todas las áreas del mundo. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Pues que van a haber muchas viudas. Entonces dice acá, las viudas superan a los viudos en todos los países. Las mujeres mayores que viven solas son muy vulnerables a la pobreza y al aislamiento social. Actualmente hay todo tipo de barreras que impiden o limitan la plena participación de las personas con algún tipo de discapacidad. El mundo moderno está pensado y hecho solo para los jóvenes, caminantes, videntes, oyentes y ágiles. Entonces hay que hacer que las personas que tienen discapacidades pues se sientan más activas, ¿sí? Las barreras están en todos los espacios de vida, en el hogar, en el barrio, en la ciudad, en la escuela. Bueno, por suerte, ya se están empezando a usar estos semáforos con sonidos, por ejemplo, para las personas ciegas, ¿sí? Pero sí, o sea, realmente tenemos que volvernos una sociedad más incluyente porque realmente todo está pensado para los jóvenes, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, un comercial sobre moda o modelaje, ya están empezando a usar niñas y adolescentes en marcas de moda, porque como que lo que llama la atención es la juventud, ¿no? Sentirnos jóvenes, no es modelos muy mayores, ¿sí? Entonces realmente la sociedad nos está empujando a eso, ¿no? Que todo lo que es joven es bueno, ¿sí? Y de hecho hay un video sobre eso, ¿no? Sobre cómo infantilizamos la sociedad, cómo se está infantilizando la sociedad. Pero bueno, ahí me estaría saliendo un poco del tema. Vamos a dejar, vamos a dejar hasta aquí, porque aquí ya empiezo a hablar de políticas y pues realmente no me interesa hablar mucho de políticas públicas, ¿sí? Eh, este punto es importante. Miren lo que dice acá. Prevalece una cultura gerontofóbica. ¿Qué significa eso? Que todo lo que represente a los ancianos como que nos da miedo, ¿cierto? Gerontofóbica, ¿sí? Como el homofóbico, ¿no? Pero el homofóbico le tiene odio a los homosexuales. Aquí cuando se habla de gerontofóbica, es como que ver imágenes de abuelito como que nos repudia, ¿no? Como que, uy, no, mira ese poco de viejitos. Uy, no, qué pereza. O no, esta señora que está delante mío va a hacer que camine más lento, ¿cierto? O lo que les decía yo ahora rato, que tenían más probabilidades de accidentes de tránsito. Entonces, uy, esta viejita está manejando un carro, se va a estrellar o va a atropellar a alguien. Claro, hay cosas que no se pueden esconder, hay cosas que no se pueden disimular, como lo de los accidentes de tránsito, pero tampoco discriminar, ¿no? Entonces, miren lo que nos dice acá, negación y olvido del pasado, sobrevaloración del presente, exaltación mítica de la juventud, ¿sí? Mitos y estereotipos deficitarios y discriminatorios sobre la vejez. La sociedad consumista, perdón, considera improductivos a los viejos.
Entonces, nunca es tarde para aprender. De hecho, cuando yo estuve en el Hospital San Juan de Dios de aquí de Cali, uno de los profesores del área de quirúrgicas era un señor ya, yo creo que poniéndole por ahí unos 80 años de edad, y era un señor que sabía demasiado, o sea, un médico con 80 años de edad y todavía seguía dando clases a los estudiantes de medicina, ¿sí? Ese señor sabía demasiado. Era una enciclopedia andando ese señor. Entonces, em, ese es el mejor ejemplo que uno puede tener. O sea, ver a esos médicos, ¿cierto? Con tan avanzada edad y todavía acordándose de nombres, de enfermedades, de medicamentos y de tratamientos que la mayoría de la gente no sabe, ¿sí? Entonces nunca es demasiado tarde para aprender cosas nuevas y de hecho eso ayuda a prevenir que ocurran enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿ya? Bueno, ¿qué les pareció esta